Hola chiquillos, ahora llegamos al texto número 3. El tercer texto de nuestro ensayo es el último que van a revisar conmigo. Los siguientes textos van a ser revisados con los profesores que nos van a acompañar en el preuniversitario. Así que le vamos a poner le vamos a poner empeño y les voy a contar. La metodología que vamos a utilizar será el intentar explicarles el paso a paso que yo realicé como profe para poder entender este texto, ¿ya? Yo como profe, como lectora, ¿qué fue lo que hice para poder entender el texto número 3, que es dentro, quizás se podría decir, de los más complejos de los 3 que vamos a revisar o que revisamos ya, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a ver este texto, vamos a leerlo por partes, por los párrafos, ver las 8 preguntas y las alternativas que correspondan para que usted identifique en dónde se pudo haber equivocado. Entonces, démosle. Ya. Se podrá fijar que en este texto número 3 yo ya lo tengo con elementos destacados y anotados al margen, como comentarios, ciertas informaciones que a mí me parecieron relevantes. Entonces, primer paso siempre va a ser leer el texto. Después que usted ya leyó el texto, que usted ya lo leyó para hacer el ensayo, ya, yo voy a aplicar estrategias o técnicas de acuerdo a mi situación como lector para yo poder entenderlo correctamente. Ya, entonces, la primera ha de ser que yo me pregunte qué tipo de texto es, porque recuerde, de acuerdo al tipo de texto, yo lector lo voy a enfrentar de una u otra forma diferente. Yo lector voy a atacar esas características del texto de acuerdo a las cualidades que él me está presentando. Y entonces yo después que lo leí me voy a dar cuenta de que este texto no es igual al número 1, que es un narrativo, no es igual al número 2, que era una infografía, sino que este texto número 3 es parte del género literario denominado ensayo. Tiene características muy similares a un ensayo, entonces yo lo voy a leer y atacar como un ensayo. ¿Ya? El texto número 3 parte en el primer párrafo entregándome una definición de poeta. Y ahí si usted se da cuenta acá, déjeme marcar con mi lápiz, si se da cuenta acá, yo tengo en este párrafo anotado en mi comentario definición de poeta. Y como yo me di cuenta de que esto era una definición de lo que era el poeta, porque parte el texto diciéndome, el poeta es el hombre que tiene una percepción especial de cuanto lo rodea. ¿Ya? Y acá hay una clave textual que me va a ayudar a identificar que esto es una definición de este poeta que es el referente del texto. Me está hablando de quién el texto, del poeta, ¿ya? Y el poeta es mi referente. ¿Y cuál es la pista textual que me llegue a identificar que es una definición? El es. El es acá es súper importante que yo sepa que se utiliza para entregar definiciones dentro del texto. Entonces tengo mi referente, el es, por ende, este párrafo lo que lo sintetiza y engloba es que me está entregando una definición de poeta, definición de qué es el poeta. ¿Ya? El segundo párrafo continúa manteniendo mi referente, continúa hablando del poeta. Por ende, yo ya tengo otra pista a capo. Me está hablando del poeta, me está hablando del poeta también el primer y segundo párrafo. El poeta es mi referente, por ende el poeta es mi eje central. ¿Ya? Pero acá aparte, el alma del poeta es necesariamente un alma colectiva, un cuerpo sensible y siempre en tensión que hace vibrar las pasiones y los dolores de sus semejantes. ¿Qué es lo que está haciendo con esto que está acá? Con el alma del poeta, me está hablando de la interioridad del poeta, como es el alma del poeta y el alma es parte de lo que está dentro de nosotros. Por ende, me está hablando acá en el segundo párrafo de la interioridad del poeta. Ya entonces, tenemos en el primer párrafo la definición, en el segundo párrafo la interioridad del poeta como características del poeta. Después en el tercer párrafo me saca Baudelaire y Baudelaire me dice es uno de esos poetas. Por ende, seguimos con mi referente, que es el poeta, pero ahora me mete a Baudelaire como uno de esos poetas
que presenta esas características y esa definición. Por ende, Baudelaire acá, como bien lo puse en mi comentario, es un ejemplo de poeta. Primer párrafo, definición del poeta. Segundo párrafo, interioridad del poeta con sus características, características del poeta. Y en el tercer párrafo me está hablando de un ejemplo de poeta que presenta esas características y esa definición que anteriormente se mencionaron. ¿Ya? Entonces, Baudelaire es uno de aquellos. Y además, para darle más fuerza a este texto de que Baudelaire es un ejemplo de estos poetas, me pone acá un texto, un fragmento de una poesía de Baudelaire, un fragmento de la poesía La bendición, que es de Baudelaire. Entonces, cita, como puse acá, cita para apoyar las características del poeta que se mencionaron anteriormente y porque Baudelaire sirve entonces para este texto ejemplificarme cuáles son esas características, cualidades, interioridad y definición de poeta. ¿Ya? Después en el cuarto párrafo, avanza, déjeme sacar el lapicito, avanza y me dice, Baudelaire señala al poeta como receptor de una revelación especial de la naturaleza. Entonces acá, en el cuarto párrafo, lo que me está haciendo es explicar la cita anterior. Esta cita anterior que se mencionó para ejemplificar y apoyar con más fuerza el por qué me sirve Baudelaire de ejemplo, ¿ya? Me la está explicando. ¿Y cómo yo sé que me la está explicando? Y aquí vuelve el autor a hablar con su voz porque dice que Baudelaire señala. Entonces Baudelaire señala lo que está acá y eso que está acá lo va a interpretar. Recordar que el ensayo, más que emitir comentarios u opiniones sobre alguna temática, lo que hace es reflexionar sobre las temáticas. Entonces, acá está reflexionando sobre lo que se está señalando en este fragmento, en esta cita de este extracto de la bendición. ¿Ya? Entonces, lo que hace el párrafo 4 en todo momento es explicar la cita anterior y explicarme la interioridad también del poeta. ¿Qué poeta? Baudelaire. ¿Ya? Y el quinto párrafo. El temperamento de Baudelaire se inclina a la tristeza. Entonces acá ya me está entregando cuáles son las características internas de poeta que tiene Baudelaire, que se inclina hacia la tristeza, que habla más de la tristeza. Entonces, como en todo el texto se está hablando de qué es un poeta, me lo define, me entrega características del poeta, me habla de la interioridad de los poetas, me ejemplifica un poeta y luego termina hablándome de la interioridad del temperamento de Baudelaire, que es el ejemplo de poeta que este texto me saca. ¿Ya? En grandes rasgos, entonces, ¿cuál es el tema de este texto? El poeta. ¿Ya? Me está hablando del poeta. ¿Qué me está diciendo sobre el poeta? Características del poeta. Y me la ejemplifica el poeta. Eso es lo esencial y eso es lo importante que usted tiene que entender de este texto que está acá. ¿Ya? Entonces, entendiendo esto y también fijándose en todas las claves que el texto me va presentando, acá hay otra clave. Repugnante y sale subrayado. Entonces recordar que cuando aparecen las palabras subrayadas dentro del texto quiere decir que más adelante me van a preguntar por esa palabra. ¿Ya? Y como yo ya me adelanté aquí, puse la definición de repugnante acá, la definición que me entrega la RAE de repugnante. Entonces, mencionado todo aquello, nos vamos a las preguntas. La primera pregunta de este texto, que es la número 9 del ensayo, dice, ¿cuál es el sentido de la palabra repugnante? Nos vamos, pero de inmediato con la palabra que yo ya destaqué acá y que encontré el significado. ¿Cuál es el sentido de la palabra repugnante en el contexto del cuarto párrafo del texto leído? Ya, repugnante. ¿Qué es lo que significa repugnante? Según la RAE, repugnante es tedio, adversión a alguien o a algo. Como
desagrado, como repulsión, como sentir rechazo, ¿ya? Eso es repugnante. Entonces yo tengo que ver mis alternativas y destacar cuál de mis alternativas es la que corresponde a lo que se está mencionando, sin alterar, como ya les dije en los videos anteriores, la temática del texto. La palabra que yo ponga y sustituya no ha de alterar el orden de la temática del texto. No me tiene que cambiar el sentido. Ya entonces, desagradable. Porque Baudelaire eligió como tema de sus poemas todo aquello que provoca incomodidad a las personas. Muchos de ustedes, porque revisé los ensayos que hicieron en la retroalimentación, se equivocaron y pusieron la A. ¿Por qué se habrán equivocado ustedes y puesto la A? Porque lo más probable es que se guiaron por lo que me está diciendo después la oración. ¿Ya? Por lo que me está diciendo la oración después. Y ahí estaba el distractor, el error el cual usted cometió. Reprochable, si yo lo sustituyo, no se liga directamente con la temática de repugnante que me está entregando el texto. Impactante, impactante tampoco se liga si yo la reemplazo directamente con la temática de lo que me está hablando el texto. Desagradable sí, ya, desagradable puede tener alguna alternancia, pero ¡pum!, en la alternativa después completita hay un distractor ahí que no me sirve y siempre me debo de guiar por la más correcta si es que yo estoy entre dos. Entonces, impactante no se liga, reprochable no, en desagradable estábamos en la duda, varios cometieron ese error, de repulsiva, porque Baudelaire eligió como tema de sus poemas todo aquello que produce rechazo a las personas, y si yo me estoy dando cuenta que mi definición de repugnante es tener tedio, aversión, rechazo hacia algo, estoy clara entonces que mi alternativa correcta es la D, repulsiva, ¿ya? ¿Y por qué quizás usted cometió? Déjeme marcar la alternativa D. ¿Por qué quizás usted cometió el error de marcar A? Porque se dejó llevar por el desagradable. Y recordarles que usted se tiene que fijar en todas las pistas que me está entregando también la alternativa. Desagradable y después me dice incomodidad a las personas. Incomodidad a las personas no se acerca directamente a lo que es la definición de la palabra, ¿ya? Pero sí el rechazo. Por ende, esta es la correcta y la más correcta en relación a la. ¿Ya? Y aborrecible tampoco se relaciona porque después dice porque eligió como tema de sus poemas todo aquello que la sociedad detesta y el aborrecible ya se aleja también del origen de la palabra en cuanto a significado. Entonces, fijarse acá y ojo acá también en ver cuál es la más correcta en relación a la temática del texto, que no me altere el significado y que no me lo cambie. ¿Ya? Y acá es la D. Nos vamos con la número 10. La número 10 dice, de acuerdo con los versos transcritos en el tercer párrafo, para Baudelaire, el poeta es A, un personaje que representa el sentir de la sociedad, B, digno de la admiración social, C, un personaje imprescindible para la sociedad, D, merecedor de los más altos honores, o E, una persona de virtudes excepcionales. Entonces, me voy a los versos del tercer párrafo, los voy a leer de nuevo y dice, yo sé que le guardáis al poeta un lugar en las filas armónicas de las santas legiones, y que en la eterna fiesta le invitáis a cantar con los tronos, virtudes y dominaciones. Ya, dicho aquello, me voy. De acuerdo entonces a esos versos del tercer párrafo, el poeta es, por ende, merecedor de los más altos honores. Esa es la alternativa correcta. Ya se me está mostrando el poeta como que tiene que ser el merecedor de estos más grandes honores. Después, la número 11.
El texto leído se refiere fundamentalmente a la sensibilidad que poseía Baudelaire. No se centraliza en Baudelaire. Baudelaire es un ejemplo en el texto. B. La visión que Baudelaire tenía de la ciudad de París. También, aquella información no es tan específica, es muy general y me está hablando de parte del ejemplo del texto. C. La posición y prestigios que sus semejantes le asignan al poeta. Tampoco se está centrando fundamentalmente en aquello. No. D. La búsqueda de una expresión auténtica y única, demasiado general, demasiado amplio, se escapa de la temática. E. Las características singulares del poeta y cómo éstas se manifiestan en Baudelaire. Si usted se da cuenta, cuando analizamos el texto al principio, antes de venir a las alternativas, dijimos, el texto parte con una definición de poeta, le asigna características al poeta y luego presenta a Baudelaire como un ejemplo de ese poeta. Por ende, es la E, la alternativa correcta. ¿Ya? La número 12 dice, el primer párrafo del texto tiene la función discursiva de, y yo me acuerdo, al primer párrafo aparecía la definición. ¿Cuál es entonces la función discursiva que tiene el primer párrafo? A. Valorar el quehacer del artista en la sociedad. No me habla de valoraciones, me habla de una definición y de características del poeta. B. Señalar las características del poeta para introducir el tema a desarrollar. Claramente, y lo acabo de decir, me está mostrando las características del poeta y su definición del poeta. Entonces, la alternativa correcta es la B. Vamos a ver las otras alternativas para ver cuál es el distractor acá. C. Destacar la importancia del lenguaje y la transmisión de los sentimientos. Primer párrafo no me habla ni me menciona aquello. D. Reivindicar la figura del poeta en la sociedad, menos, y dar a conocer el rol que cumple la literatura en la sociedad, menos. No me está hablando de literatura, es demasiado amplio y se aleja de la temática porque la temática se está centralizando en el poeta. Por ende, la alternativa correcta es la B. Y además me dice para introducir el tema a desarrollar. Yo les dije que esto tiene la estructura de un ensayo y un ensayo parte con una breve introducción, desarrollo y conclusión. Aunque la estructura del ensayo puede variar y cambiar porque se modifica, se alterna, pero acá hay una introducción, hay un desarrollo y hay una conclusión al final en el texto. Ya, entonces la 12 es la B. Nos vamos a la 13. La 13 dice, el estado de ánimo que expresan los versos del poema Bendición es de A. Alegría contenida. Los versos que leímos no presentan alegría. De hecho, se dice dentro del texto que el temple anímico de Baudelaire es la tristeza. B. Extrema melancolía. Tampoco se acerca mucho a lo que es. C. Velada ironía. D. Expectante optimismo. Y E. Armónica espiritualidad. Ya, entonces, he de recordar acá entonces los versos del poema. Los versos del poema me hablan de que hay en Baudelaire un expectante optimismo. Está optimista A. ¿Y en qué se puede quizás usted equivocar con esta pregunta? En lo que yo le acabo de decir también mientras la estaba leyendo, que el temperamento de Baudelaire se inclina a la tristeza y usted puede mezclar esa información con lo que el verso me está entregando porque me lo está mostrando como ejemplo del temperamento de Baudelaire, pero el verso me está ejemplificando otra cosa en relación al poeta, en relación a que se le debe guardar al poeta un lugar especial casi. Ya, entonces, no confundir lo que me está preguntando, que es sobre los versos, con lo que después me menciona del temperamento de Baudelaire. Ya, entonces, la 13 es la D. Nos vamos con la 14. La idea fundamental que surge de los versos transcritos en el tercer párrafo del texto es, y acá me está preguntando sobre la idea principal de los versos que se citaron. Entonces dice, A. La fama que alcanza el poeta.
B, la resonancia que logra un poeta. Tampoco. C, el sitial que se le asigna al poeta. D, la veneración que el pueblo tiene por el poeta. O E, la alegría que produce en las personas el quehacer del poeta. La alternativa que habla de lo fundamental, de lo más importante de ese fragmento citado del poema es la alternativa C, el sitial que se le asigna al poeta, el sitial que tiene el poeta también en la sociedad. Ya avanzamos con la 15. De la lectura del texto se infiere que, ya acá ya no me está preguntando por el trocito por extractos, sino que del texto en general y me está pidiendo de lo que yo puedo inferir, de lo que yo puedo deducir de la información que me está entregando el texto. ¿Ya? Entonces, de esta información, de toda la lectura del texto, ¿qué es lo que yo puedo deducir? ¿Qué puedo inferir? A. El poeta es un ser independiente del sentimiento de la humanidad. No me da a aquello para nada. No es independiente del sentimiento de la humanidad. B. Cada poeta, según su sensibilidad, elige la parte de la realidad que abordará en su poesía. De acuerdo al temperamento del poeta, el poeta, va a abordar la temática que va a tratar en su poesía. Y sí, es la B. Ya, después dice la C, la originalidad de cada poeta depende de la realidad que describe en su obra. Mientras es demasiado también como se va también mucho de la temática aquello. Bueno, todas las otras se van un poco de la temática, de lo que se está tratando. La D dice, mientras más miserable y fea es la realidad, más conmueve esta al poeta. Tampoco. Ningún poeta había hecho una descripción adecuada de la realidad de París. Tampoco. La más cercana, la más adecuada, la más consistente en relación a la lectura del texto y a la temática del texto se debe centralizar con poeta, porque el poeta es el eje del texto y por ende me debo de guiar por el referente para encontrar también la alternativa y acá es la B. ¿Ya? Y la última del texto número 3. Dice, en el primer párrafo se hace referencia preferentemente a la especial sensibilidad que posee el poeta para captar y transmitir la realidad que lo rodea. B, la capacidad del poeta para captar y transmitir los sentimientos de sus semejantes. C, la carga emotiva que produce el universo en el alma del poeta. D, la necesidad del poeta de producir un impacto emocional en sus semejantes. Y E, las revelaciones insólitas que es capaz de transmitir el poeta con su lenguaje. La alternativa correcta es la A. ¿Ya? Hace referencia al primer párrafo a la especial sensibilidad que posee el poeta para captar y transmitir la realidad que le rodea. Y para aquello vamos a ir y justificar nada más e ir cerrando con el primer párrafo. El primer párrafo me habla de la definición del poeta y me está diciendo que él siente las pulsaciones del universo, él siente lo que está pasando en su entorno, las más ocultas, la que el común de los hombres no percibe. Entonces, con su lenguaje dotado, las transmite y las lleva a cabo. ¿Ya? Entonces, es la 16A. Espero, chiquillos, que le haya servido. Espero que haya sido de su utilidad. En clases vamos a ver más tips para que usted pueda identificar lo más importante dentro de los textos. Y ahora los dejo para que puedan seguir viendo los videos de las siguientes retroalimentaciones. Un abrazo gigante. Me despido. Que estén muy bien.